Necesitamos hacer esta rápida. Sí, sí. Vamos Listo. por otra vez. Bueno, Jerónimo, ante todo, muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta acá y hablar con ustedes, con el Ejército Gaitanista de Colombia. Ya ha sido bastante tiempo desde que ustedes no hablan públicamente ante un medio. ¿Hace cuánto no daban ustedes una entrevista? Nosotros, una entrevista para los medios internacionales ya hace un poco de tiempo ya. Y hasta ahora que usted, una periodista de su nivel, entra al territorio y quiera entrevistarnos para dar a conocer una verdad y que realmente los medios que hemos tenido y que hay a nivel nacional, pues satanizan mucho algunos territorios y muy bueno que de su parte lleve esta verdad a la opinión pública, tanto nacional como internacional. Bueno, Jerónimo, yo tengo que serle honesta y cuando uno escucha Ejército Gaitanista de Colombia, uno lo compara o puede pensar que son igual a otros grupos como las FARC y el ELN. ¿Ustedes tienen alguna ideología similar a las de las FARC o el ELN? Bueno, nosotros somos una organización político-militar de resistencia civil en armas, de carácter social. Transitoriamente estamos dentro de la ilegalidad, pero defendemos una población vulnerable debido al mismo conflicto armado, al abandono de los gobiernos de turno y también a la corrupción político-administrativa de los gobiernos, digámoslo así. Entonces, en esa medida, nosotros defendemos esa población de algunos actores de violencia que se generan y queremos que estos territorios sean consolidados para la paz y para el desarrollo. ¿Pero ustedes tienen alguna ideología como la tienen otros grupos de marxismo y leninismo? ¿Siguen una corriente? Nosotros no tenemos ideología, nosotros tenemos es una identidad política. Okay. Que en este caso es una identidad política que se basa en los postulados de lo que era Jorge Eliezer Gaitán. Ahí viene una buena pregunta que le quiero hacer. ¿Por qué el nombre Ejército Gaitanista de Colombia? ¿Por qué Gaitán? Bueno, Gaitán fue un jurista asesinado, fue un político que defendió, hizo una defensa grande en cuanto a restituirle los derechos a los colombianos. Se pensaba que en ese momento Gaitán iba a llegar a la presidencia e iba a poner en práctica lo que él concibía como una unión del pueblo colombiano en un mismo pensamiento político para restablecer los derechos a los colombianos, esos derechos que están estipulados dentro de la misma Constitución, dentro del mismo Estado Social de Derecho. En ese sentido, entonces, ¿ustedes respetan la Constitución colombiana? Sí, claro, es una de las mejores en Latinoamérica. ¿Por qué piensa eso? La Constitución colombiana se adapta al modelo tanto económico y cultural de Colombia como república y como nación, porque otros modelos de gobiernos pues generan violencia debido a los fanatismos y hemos sido una sociedad dividida en diferentes pensamientos ideológicos. Hablemos de dos puntos ahí y uno para seguir con el tema del nombre, el Ejército Gaitanista. Hace poco vimos también a la hija de Gaitán, un poco molesta porque dice que un grupo armado ilegal está utilizando el nombre de su padre. ¿Usted cómo puede debatir ese tema ahí? Lo que pasa es que él mismo lo dijo, de que él no era un hombre, que él era un pueblo. Entonces, el nombre de Gaitán quedó impregnado en el sentimiento nacional. Entonces, hay otros movimientos que tienen al cura Camilo Torres, otros que tienen por decir, hay otros movimientos que tienen a Marx y a Lenin, y son figuras y íconos políticos, inclusive a Bolívar. Las FARC y el ELN tienen como imagen y seguimiento a Simón Bolívar. A Simón Bolívar. Entonces,
Entonces, si ellos tienen, ¿por qué no nosotros que estamos de acuerdo con el Estado Social de Derecho, seguir el legado de su identidad política? Bueno, ahí alegan unos puntos que es, ustedes respetan el Estado Social de Derecho, pero a la vez son un grupo armado ilegal que también hace algunas actividades ilegales, por decir así. Hablemos de eso, porque pues ustedes tienen también que sostener de alguna manera. ¿Cómo se financian ustedes como ejército gaitanista? Nosotros hacemos control a las economías. ¿Qué es controlar las economías? Bueno, el controlar las economías es sencillamente de que esas economías no se conviertan en nuevos géneros de violencia. Cuando hablamos de economía, ¿son economías ilegales? Ilícitas. 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 La coca. La coca, para nadie es un secreto. Nosotros no somos policía de antinarcóticos para perseguir a los narcotraficantes ni a los cultivadores de coca. Simplemente se les recauda un impuesto y el tránsito por el territorio, porque nosotros no somos policías antinarcóticos. Básicamente, en algún lado, de alguna manera, ustedes controlan es el territorio y la logística, o solamente el control de territorio. Control de territorio y control de las armas, porque estos señores que transitan, narcotraficantes que transitan y que dejan el impuesto, un impuesto, pues también se descontrolan de que ellos con su dinero y con su plata no vayan a crear bandas, otros grupos armados, otros grupos sin ningún pensamiento político ni ninguna identidad política que los regule. Básicamente narcos, ya eso narcos. Sería. Entonces ese es el control que nosotros hacemos. Quiero hablar un tema que es los narcos y los grupos armados ilegales. El mismo presidente ha dicho que hay narcos en Colombia aparte de los grupos armados ilegales que son los que tienen la cabeza del negocio del narcotráfico. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, no sé a qué se referirá pues el presidente. El narcotráfico es una realidad en Colombia. Así es. Sí. Más sin embargo, el ejército gaitanista no tiene nada que ver con el tema de narcotráfico, ni ninguna junta de narcotráfico como la llame de él o ninguna junta de Dubái. El negocio del narcotráfico lo hacen personas que se dedican a eso. Narcos. Narcos. Muchos que vienen inclusive de México, de lo que se tiene entendido. Mexicanos, de muchas otras nacionalidades que llegan y ven un fortín de negocio aquí y colombianos que también hacen ese mismo negocio. Que son los que entonces están financiando, creando esos negocios que son los laboratorios, la siembra. Es correcto. Entonces ellos son los que financian todo ese aparato. El ejército gaitanista, ¿qué hace? Es luchar y defender los territorios de que no vayan a crear nuevas bandas generadoras de violencia. Esos narcos que llegan detrás de ese negocio, ¿vienen armados? Ellos no vienen armados a hacer el negocio, pero en la medida de que puedan conseguir dinero, pueden crear otros grupos armados. Que se volvería un problema. Que se volvería un problema de violencia en el país, peor. Ahí dejaríamos de hablar de 3 o 4 grupos que hay ahora para que se inclusive fueran muchos correcto. Más. Entonces el ejército gaitanista lo que hace es regular el monopolio de las armas dentro de los territorios y por eso se les cobra un impuesto y se les exige respeto. ¿Cómo se controla algo tan difícil territorialmente como el narcotráfico, como el control de las armas, como el control de que no se formen estos grupos pequeños que pueden salirse de control? Bueno, nuestros estatutos son muy claros, que defendemos una población vulnerable y que combatimos a toda persona o organización que atente contra la población a la cual defendemos y con la que coexistimos. Entonces es muy claro. Al tener claros esos principios, pues entonces se hace esa regulación en los territorios para proteger la integridad física
y todo el tejido social dentro del territorio consolidado por el Ejército Gaitanista de Colombia. Entonces, básicamente, para concluir el tema del narcotráfico, ¿ustedes tienen laboratorios de narcotráfico, de No, procesamiento de base de coca? nosotros no. Son No narcos los que lo tienen. son los narcotraficantes, pero nosotros no tenemos nada que ver con ese tipo de negocios. ¿Y a quién le cobran ustedes entonces estas cuantías de dinero? ¿A los narcos o a los que están manejando el territorio del paso de droga? ¿A quién se la cobran ustedes? No, pues eso de eso se encargan otras personas de tener esa regulación de esas economías. Una economía ilícita en Colombia claramente es la coca, pero hay una que se está también aumentando, que es el oro, la minería ilegal. ¿Ustedes qué opinan de la minería? Y esta minería que también se llama ilegal, que he recorrido muchas partes del país y lastimosamente muchas de esas no es que sean ilegales porque utilicen mercurio, cianuro, sino porque también les falta algo tan sencillo como una licencia de minería y ya son vistos como ilegales. ¿Qué opina usted de la minería de ese tipo y la minería realmente ilegal, que es la que destruye el medio ambiente? Históricamente la minería pues ha tenido un fenómeno pues grande, que es el daño al medio ambiente. Pero somos un país minero. Tanto el daño lo hacen las grandes multinacionales que están allí, como lo hacen cualquier otro minero. Ahí históricamente pues están los mineros ancestrales. Porque no podemos olvidar que Colombia claramente ha sido un país minero. Es un país minero y la cultura es la minería. Así es. Pero satanizan nuevamente al ejército gaitanista de ser el dueño de esas economías. No somos los dueños de esas economías. En algún momento, en algunos sectores, pues, se regula también de que los mineros también no hagan mal uso de sus ganancias y les dé también por crear otros grupos armados, porque el minero es minero, una persona común y corriente, pero también en el momento en que tiene poder a través de la plata, pues también va a querer hacer parte y querer formar otros grupos, y también se regula ese problema. Hemos visto muchos titulares, inclusive comunicados de prensa, tanto oficiales de gobierno como que llegan a los medios de comunicación, y los medios pues se basan en los comunicados que sacan entidades de gobierno que hablan, por ejemplo, que llegan a un territorio y pudieron quemar unas máquinas que son del ejército gaitanista o de, como antes lo llamaban, Clan del Golfo. ¿De quién son esas máquinas entonces? Los organismos de inteligencia y los medios de comunicación tienen que justificar cualquier presupuesto que sale del Estado para la persecución de esos de lo que ellos llaman minería ilegal. Pues es que nosotros como periodistas muchas veces nos llegan son los comunicados oficiales y nos basamos en esa información. Son informes falsos porque nosotros no somos los dueños. ¿Quién es el dueño entonces? No, pues de eso sí no les sabría decir, porque no estoy pues en el... No estoy... ¿Pero ustedes no compran las máquinas y las ponen ahí? No, en ningún momento. No lo hacen. En ningún momento. ¿Qué piensa usted de la regulación de la minería en Colombia? ¿Se debería regular mucho mejor la minería para que en territorios muchos mineros dejen de ser tildados como ilegales? Ya eso son políticas de gobierno. En vez de perseguir al minero ancestral y al pequeño minero que quiere tener su máquina o ¿cierto? Pues entonces tratar de entrar con unas políticas de manera de que no se le corte al minero su sustento, sino que desde el gobierno se le pueda ayudar a esos mineros para que puedan subsistir. Jerónimo, en otras zonas del país, grupos armados ilegales como el ELN y las FARC también le cobran impuestos, por llamarlo así, a los mineros, a los cocaleros, y desafortunadamente una situación en el sur de Bolívar donde por no pagar una suma de dinero los mineros de maquinaria amarilla, el ELN
lanzó unas granadas, mató a unos mineros y, si no estoy mal, mataron a 4 o 5 mineros, inclusive utilizando drones con explosivos. ¿Ustedes qué piensan de este actuar cuando un grupo armado no paga un impuesto pedido por ellos? Bueno, ¿Están al punto también de cobrar una vida si no paga una persona un impuesto? nosotros no tenemos esas prácticas y rechazamos toda acción de violencia. En este caso, inclusive nosotros nos pronunciamos a través de un comunicado También lo hicieron. que salió rechazando esos actos violentos en esa zona. No quiere decir de que esas gentes son personas, trabajadores de minas, gente común y corriente que no pertenece a ningún grupo, pero que los otros los usaron como su objetivo. Rechazamos toda acción de violencia de parte de los otros grupos armados. Hablemos de la violencia en este país. Lastimosamente, Colombia ha tenido décadas y décadas de violencia, donde los grupos armados, como las FARC y el ELN, sobre todo las FARC, han atacado a la población civil de maneras impresionantes. Tomas guerrilleras, secuestros, extorsiones, uso inclusive de minas y reclutamiento de menores. Ustedes, ¿cuál es el accionar de ustedes en territorio comparado de pronto con estos otros grupos? ¿Ustedes realizan secuestros? Bueno, nosotros el lineamiento del régimen disciplinario y régimen interno del Ejército Gaitanista de Colombia, pues es muy claro, y nosotros no realizamos ni secuestros, ni tampoco sembramos minas antipersonales, tampoco usamos el modus operandi de masacres ni desapariciones forzadas. Entonces, son temas que algunos grupos los usan debido al fanatismo político. Hablemos de ese fanatismo político que ya lo estábamos mencionando anteriormente. FARC y el ELN tienen un pensamiento muy marxista y leninista. ¿Usted cree que eso entra dentro de un pensamiento fanático? Se entra dentro de un pensamiento fanático cuando uno como actor armado, como organización armada, atenta contra las personas que no piensen igual. ¿Usted está de acuerdo entonces que debe existir una diferencia de pensamientos en un país? Cada quien puede pensar como quiera, siempre y cuando no atente y no altere el órgano constitucional. Hay países claramente que no permiten el pensamiento distinto. Nosotros en los territorios tenemos personas que piensan diferente. Inclusive aquí hay personas que piensan que tienen principios comunistas, principios marxistas. ¿Dentro de la organización? ¿O no dentro de la organización? Porque cuando el gaitanista entra a ser parte de lo que es el proyecto político, se empieza con él un trabajo de identidad política, la cual va dirigida en estar totalmente de acuerdo con lo que es el Estado Social de Derecho y lo que es el pensamiento político que se acomoda a las diferentes culturas que hay en Colombia, porque somos un país de culturas. Entonces, decir de que un pensamiento como otros pensamientos políticos, querer cambiar, porque somos un país de muchas culturas, no encaja, porque hay diferentes formas de pensamiento. No es lo mismo que en otros países como China, como quizás la Unión Soviética y otros países que han tenido esos modelos de gobierno, se han consolidado en ese mismo pensamiento político porque tienen una sola disciplina, un solo pensamiento como nación. Eso puede funcionar en países como esos.
Como eso sí. En Colombia no. En Colombia no. En Colombia el mismo pensamiento de los vallecaucanos no es el mismo pensamiento de los paisas, de los llaneros, de los afrodescendientes, de los indígenas. Los costeños tienen otra forma de mirar el mundo. Los cordobeses tienen otra forma, otra idiosincrasia. Entonces, es muy difícil de que nos pongamos de acuerdo en un país tan multifacético. Pero eso quiere decir que el ejército gaitanista claramente no tiene un pensamiento marxista-leninista. No, nosotros somos gaitanistas. Gaitanistas, nada que ver como las FARC o el ELN que son. Nosotros aquí en las filas nuestras hay muchas personas que han venido de las diferentes, de diferentes formas de pensamiento político. Aquí hay gente del ELN, aquí hay personas que fueron de las FARC, otros que han venido, otros que han pertenecido a la población civil. ¿Y cómo llegan ellos? ¿Con qué pensamiento llegan? El pensamiento siempre es la defensa del territorio, la defensa de su comunidad, la defensa de la vida. Pero yo también he hablado mucho con personas que han estado en esos grupos y lastimosamente la implantación del marxismo y leninismo es muy fuerte. Lo tienen muy arraigado en ellos. Es que, bueno, hablando de esas políticas, pues sí llega a penetrar mucho el pensamiento, porque al principio es una política muy romántica. Exacto. Muy romántica. De ser el Robin Hood del es pueblo, correcto, pero cambia en la medida de que llevamos el fanatismo al pensamiento político y querer que el otro tiene que pensar igual. ¿Usted qué piensa del marxismo y el leninismo y esa forma de pensar de estos otros grupos armados ilegales? Pienso que de pronto en este país no es. ¿Funciona? No funciona, mas sin embargo sí funcionaría desde el pensamiento político de ellos, no somos egoístas, funcionaría siempre y cuando se respete lo constituido en Colombia. El presidente puede ser comunista, puede ser marxista, puede ser lo que sea, pero siempre y cuando vaya que el pensamiento político marxista-leninista ellos tomen lo bueno de esa política para hacer un buen gobierno dentro del marco del Estado Social de Derecho. Pero lastimosamente ese pensamiento también es muy autoritario, que todo el mundo tiene que pensar igual a ellos. El que no piensa igual a ellos se considera enemigo. Es la forma de pensar, ¿no? Nosotros pensamos diferente. ¿Usted no está de acuerdo con ese pensamiento? A ver, no voy a entrar porque no me gusta entrar en discusión de si es o no es. Yo me aferro a la identidad política gaitanista, que es la defensa y el respeto por el Estado Social de Derecho, y que a los colombianos se les otorgue sus derechos, que seamos iguales ante la ley y que el Estado llegue a las comunidades con educación, con desarrollo, con mejor calidad de vida. Eso es. ¿Por qué se formó el Ejército Gaitanista de Colombia? Bueno, el Ejército Gaitanista de Colombia se formó en un momento de que hubo la necesidad en los territorios de crear una fuerza de defensa debido al incumplimiento del gobierno con todos estos procesos de paz que hubo. Bueno, Jerónimo, hace poco el gobierno aceptó el nombre de ustedes, Ejército Gaitanista de Colombia. ¿Por qué el cambio de nombre de Clan de Golfo a Ejército Gaitanista? Bueno, nosotros nunca nos hemos autodenominado ni denominado Clan del Golfo. ¿Y entonces por qué el nombre? El movimiento gaitanista de Colombia nació en el 2008 como Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Lógicamente que en la trayectoria de varias
del trabajo político, social y militar dentro del territorio, pues la organización fue creciendo y fue ocupando nuevos territorios. Entonces, en esa medida, a nivel de Estado, del Estado Mayor Conjunto, pues se concilió el nombre de Ejército Gaitanista de Colombia. Entonces, ¿por qué el nombre que nosotros normalmente hemos conocido de ustedes de Clan del Golfo? ¿De dónde viene? Bueno, ese tema de lo que es el nombre o el Clan del Golfo, eso obedece a, primero que todo, a los organismos de inteligencia que se lo inventaron. Aquí no ha existido otro. Fue un nombre que le pusieron. Eso fue un nombre que le pusieron para desestimar y desvirtuar el Ejército Gaitanista como organización. Bueno, ¿qué propósito tiene o por qué tan importante el hecho de que el gobierno ya los hubiera declarado como Ejército Gaitanista de Colombia como un grupo armado? Bueno, es algo que posibilita. Inclusive, pues anteriormente estábamos como los organismos de inteligencia y el gobierno, pues nos estimaban como un grupo del crimen de alto impacto. En este momento, pues a través de una resolución salimos como Ejército Gaitanista de Colombia, como grupo armado organizado. ¿Qué quiere decir esto? De que posibilita las negociaciones y una salida negociada con el gobierno nacional. Negociaciones que de hecho ya están empezando. Sí, ya están empezando. Claro de que las negociaciones no serían con el gobierno, sino con el Estado. Con el Estado colombiano. ¿Qué diferencia hay para que le explique a los colombianos cuando usted dice una negociación con el Estado y no con el gobierno? ¿Eso significa que así cambie el gobierno, las negociaciones continuarían? Sí, claro, porque una negociación que vaya dirigida por el Estado colombiano, entre el Estado colombiano y el Ejército Gaitanista, significa que va acorde a las leyes colombianas y que todos los derechos sean restituidos al hecho del motivo del por qué se creó el Ejército Gaitanista. Y además de que nosotros hemos dicho de que el pueblo tiene que estar ahí en esa negociación. Entonces, el Estado colombiano tiene que retribuirle al pueblo los derechos de tanto abandono por tantos años, y además también la corrupción político-administrativa está ligada también a una violación a lo que es la Constitución colombiana y también debe ser resarcida, y el desescalamiento del conflicto armado, porque es que nosotros somos actores dentro del conflicto armado. Usted ahí dice que básicamente el Estado tiene también que recomponer o ayudar, pero ahí también no haría sentido que ustedes también que han estado en territorio ayuden a ese mejoramiento con un proceso de paz en los territorios. ¿A qué se refiere? Ustedes obviamente han cobrado dinero, tienen presupuesto. Ese dinero que han recopilado en tantos años, ¿no debería también invertirse en la comunidad, dado el caso que haya un proceso de paz? A ver, las economías, en cuanto a las economías, nosotros hemos sido un grupo que ha estado en la defensa de todos los territorios en cuanto a seguridad. Y eso demanda de un presupuesto en dinero. Entonces, pronto quizás están equivocados al decir de que nosotros tenemos mucha plata. Inclusive en eso está equivocado de pronto el gobierno, en pensar que aquí hay bodegas de plata como para invertir dentro de los territorios. ¿Por qué? Porque esas platas también las hemos gastado nosotros en la defensa y en la seguridad de los territorios. Entonces, bueno, no vamos a decir de que hacemos un trabajo político-social. Nosotros hemos estado haciendo escuelas, puestos de salud, puentes, carreteras, y todo aquello hemos apoyado ese trabajo político y social dentro de las comunidades, y lo seguiremos haciendo. ¿Por qué no?
siempre y cuando también el Estado colombiano, el gobierno y el gobierno de turno, pues entonces entre también a mejorar esa calidad de vida de los colombianos y de los habitantes de las comunidades a los cuales nosotros queremos ayudar. Jerónimo, yo he recorrido muchas partes de este país y lo que usted dice en cierto modo es muy cierto. Hay lugares que literalmente no hay absolutamente nada. Los niños están estudiando en el suelo, no hay puestos de salud, no hay ni siquiera luz, no hay comunicación. Pero dicen que los grupos armados, como ustedes, cuando llegan a ayudar, lo que están haciendo es un lavado de cara ante la sociedad por lo que hacen por otro lado. ¿Usted qué opina de eso? Es que nuestras acciones no van dirigidas a la violación de los derechos humanos ni contra la población. Nuestras acciones van dirigidas contra los violentos en armas. ¿Sí? Ahora, si nosotros estamos ayudando y estamos haciendo un trabajo político y social dentro de las comunidades, es ayudando a mejorar la calidad de vida de esas comunidades que están abandonadas por el Estado, por el gobierno, por el gobierno de turno. Pero siempre le hemos dicho de que son autónomas de sus propios manuales de convivencia y de su propia justicia comunitaria. Pasa en algunas regiones del país que cuando quiere llegar gobierno a ayudar a la comunidad, que por ejemplo las FARC o el ELN dicen están abandonadas y tenemos que estar nosotros ahí, me refiero a las FARC o el ELN, intenta llegar el Estado con maquinarias, con educación, con algo, pero estos grupos armados como las FARC o el ELN terminan quemando las máquinas, terminan asesinando a la gente, terminan amenazando a los profesores para que no estén en territorio. Entonces no puede llegar el Estado a esos lugares que tanto dicen los grupos armados ilegales que están abandonados. ¿Ustedes permitirían que el Estado llegue a esos lugares que yo misma he visto que están en total abandono? Por eso es el motivo de nuestra liberación de los territorios de otros grupos armados que no dejan que el Estado llegue. No dejan. Nosotros en los territorios somos respetuosos del Estado social de derecho y de lo que allí se implemente. Eso quiere decir que si llega, por ejemplo, Ejército, que tiene sus maquinarias y su comando de ingenieros, a hacer una vía, ¿ustedes los respetarían? ¿Les respetaría la vida a los ingenieros militares para que puedan hacer una vía, puentes para la comunidad? Siempre y cuando no vengan a violar los derechos humanos y a atentar contra la población que defendemos y con la coexistimos, pues el gobierno puede llegar. Porque es que eso es lo que nosotros queremos, de que los territorios sean fuente de desarrollo. Hay una situación también que me ha parecido curiosa en los territorios que he podido llegar. Y hay lugares donde los grupos armados, especialmente, lo voy a decir claro, el ELN, no permite ni siquiera la instalación de una antena de teléfono porque creen que la comunidad va a avisar o va a dar información sobre estos grupos y los pone en riesgo. ¿Ustedes qué opinan de prohibirle a la comunidad en regiones, inclusive el uso de algo tan básico como la señal telefónica? Nosotros, una vez más, se lo reitero, nosotros no estamos en contra de lo que el gobierno de turno y el Estado implementen en los territorios. ¿Pero ustedes permitirían? Ellos son ideologías y son formas de pensar, de su pensamiento político. ¿Pero ustedes permitirían entonces que una comunidad tenga una antena de televisión? Sí, en muchas partes el Estado ha entrado, el gobierno ha entrado con sus programas. ¿Y no pasa nada? No, somos respetuosos. Bueno, Jerónimo, ¿cómo les ha ido con este primer paso e inicio de los procesos de negociaciones que hicieron recientemente en Qatar? Bueno, nosotros en Qatar ha sido un avance muy significativo, por lo que nosotros hemos dicho de que se le dé la oportunidad a través de una mesa al pueblo, que sea conocido por el gobierno, por los entes centrales del gobierno en los territorios. ¿Por qué lo digo avance? Porque debido a esa mesa que se ha dado en Qatar, pues el gobierno pudo llegar
a municipios, estos municipios piloto que debido al documento que se firmó en Qatar, fueron elegidos para un ensayo de que el gobierno llegara allí a esos territorios a hacer una implementación. ¿Territorios que están manejados o bajo el control ahorita del ejército gaitanista? Sí, claro, totalmente, son territorios consolidados. Dentro de los acuerdos que ustedes están haciendo en Qatar, ¿qué acuerdos hay? Ya estamos hablando de las comunidades que usted me dijo, pero también hay otros puntos interesantes que toca mencionar. ¿Qué otros puntos? Sí, en Qatar se firmó un documento en el cual pues hay varios puntos, entre ellos el cuidado de la niñez, y pues donde se dice que reiteramos el cuidado de la niñez y de la adolescencia, Hablando niños y jóvenes, y también hemos dicho... Hablando de ese punto del cuidado de los niños y jóvenes, hablando de niños, hablando de menores, para nadie es un secreto que grupos armados como las FARC y el ELN han reclutado y siguen reclutando menores de edad, inclusive a partir de los 12 años, que ya hemos tenido pruebas y hemos tenido testimonios de jóvenes, de niños que fueron reclutados, algunas veces a las fuerzas, otras veces engañados, desde los 10, 12 años. ¿Ustedes como grupo armado reclutan a menores? No. Nosotros en los estatutos está muy explícito de que reclutamos personas después de los 18 años. ¿Cómo hacen ustedes ese reclutamiento? Como otros grupos armados que también reclutan forzadamente, ¿ustedes lo hacen o cómo hacen para llegar las personas al ejército gaitanista? No, nosotros reclutamos personas mayores, ellos llegan muy conscientes de la necesidad de pertenecer al ejército gaitanista de Colombia. En ningún momento las personas se forzan, aquí las personas llegan de manera voluntaria. Bueno, sigamos con lo del acuerdo de Qatar. ¿Qué otro punto hay? Bueno, entre otros puntos del acuerdo de Qatar, pues está el tema de la migración por el Darién, que es un tema que se tocó. Ya la migración por el Darién pues ya no existe, existió en un momento. Pero entonces sí, de pronto, quizás la idea de crear estos grupos de trabajo con relación a la inmigración es poner en claro la participación de la comunidad en el tema de migración, la vulnerabilidad que ha tenido Colombia en las fronteras para que estos migrantes lleguen hasta ese sitio, hasta el Darién. También para poner en claro la participación del ejército gaitanista en lo que los organismos de inteligencia y los medios de comunicación han dicho de que somos los responsables. Entonces aquí hay que dejar claro quiénes son los responsables de esa migración, que no es el ejército gaitanista, sí que los emigrantes han llegado de una forma, han transitado por todo el país, no se les ha puesto restricciones en las fronteras y llegaban hasta allí, hasta ese sitio, y eran atendidos por las comunidades. Claramente también se habla de lo del Darién, que mucho del movimiento interno que se hacía dentro del Darién lo tenía el control del ejército gaitanista. A ver, lo que pasó ahí fue una gran movilización de migrantes. De Venezuela, sobre todo. De todos los países. Ahí ahí habían venezolanos, africanos, de todas las nacionalidades pasaron por ese Darién. Tenemos conocimiento. Llegaban a Necoclí. Luego pasaban a Candí, a Capurganá y por ahí hacían el tránsito ellos a Panamá. Hubo un momento en que eso no se tenía control, o nosotros como ejército gaitanista no había un control dentro de esa frontera, y pues esos migrantes los pasaban lo que otras personas que eran como las encargadas de ese negocio. Y entonces pues pasaban por allí y llegaban hasta Panamá, pero en el camino habían cierta violación a los derechos de esas personas. Las violaban, asesinaban, muchos temas. Por ellos mismos. Por los mismos personas de ellos mismos que iban allí, que usaban el tránsito para robar a las otras personas.
En ese caso, pues entonces hubo una alerta y la comunidad nos dijo, no, esto hay que, los únicos que pueden regular este tránsito aquí, ponerle freno a esto es una cierta regulación en el tránsito y acompañamiento de que las personas que llevaban estos inmigrantes supieran de que había una autoridad dentro del territorio. Por decir así, entre comillas, un ente regulador Es dentro correcto. de la ilegalidad que se Sí. están moviendo. Nosotros no somos los dueños del negocio, ni nos estábamos llenando de plata con eso, simplemente nosotros era defendiendo y haciendo de que a esas personas no se le vulneraran los derechos. Bueno, entonces, eso quedó entonces también establecido en los acuerdos de Qatar, todo el tema de migración. Eso es un acuerdo que se hizo, un documento que se firmó para mirar en terreno con los grupos de quienes tienen la verdadera responsabilidad. Y eso lo sabe la comunidad y eso lo sabe todo el mundo, simplemente que los medios de comunicación y los organismos de inteligencia pues han satanizado todos estos procesos. ¿Qué otro acuerdo está dentro de los acuerdos de Qatar? El tema de las minas antipersonales. Nosotros somos una organización que no tenemos pues como ese modus operandi en la confrontación de sembrar minas. Pero entonces, ¿por qué está en los acuerdos? Porque en los territorios han habido otros grupos armados que han estado y nosotros hemos liberado esos territorios de otros grupos armados. En el territorio han existido otros grupos armados y ha habido algunos territorios de que han existido los campos minados. Nosotros, ¿qué hemos dicho? A la implementación de los acuerdos de La Habana, que son los que trabajan en el sistema de desminado, entren a los territorios. O sea, para que puedan tener el permiso, por llamarlo así, o la libertad de entrar. No nos oponemos. Para que ni nos hemos opuesto en ningún momento al desminado. Para que puedan hacer desminado. Pueden entrar. Sin que los siempre, maten, sin que los asesinen. Reiteramos, nunca ha habido una persona asesinada que por estar en un programa de desminado. Nunca. El desminado humanitario es un programa del ejército donde claramente ni siquiera están armados. Ellos pueden entonces tener la seguridad que pueden ingresar a territorio y hacer el desminado en donde ustedes están y se les respetará la vida. Hay una gran cantidad de municipios consolidados por el ejército gaitanista que están certificados en todos esos procesos de desminado. Bueno, y el último punto que me parece también súper importante, la sustitución de cultivos. Bueno, en cuanto a la sustitución de cultivos también es un punto que se trató en el documento de Doha. Allí se habla de una pedagogía para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que entraría tanto el gobierno como personal del EGC autorizados, no pertenecientes, pero autorizados, para entrar en ese acompañamiento de estos grupos de trabajo, donde se hará una pedagogía con la comunidad. ¿Qué quiere decir? De que en la medida de que el Estado entre con la implementación de programas de sustitución de cultivos, pero también a eso hay que agregarle arreglo de vías, programas de alternativa de vida para estos campesinos. Usted tocó un tema importante, las vías. Colombia es un país lastimosamente sin vías terciarias, sin vías para los campesinos. Y ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque un campesino cultivador de coca, a él se le es más fácil cargar el producto que él cultiva en un bolso que transportar 20, 30 bultos de cacao. Es cierto. Cuando no hay vías.
¿cómo se puede entonces ayudar al campesino para que deje la coca? Y sobre todo una pregunta que le quiero hacer a usted. ¿Usted está de acuerdo que el campesino deje de sembrar coca? En el momento en que el gobierno haga una buena implementación y y entre con plenas garantías al campesinado, sería muy importante de que ese flagelo terminara. ¿Y a ustedes no les de pronto conviene que el campesino deje de sembrar coca? Porque si dejan de sembrar coca, deja de existir esa economía ilícita de la cual también ustedes tienen en cierto modo ingreso económico. ¿No les afectaría? Eso hace parte de la futura transición del ejército gaitanista a la legalidad. En la medida de que todas estas economías el gobierno le preste atención a dar garantías en los territorios de una buena sustitución, pero con garantías sostenibles en el tiempo. Porque un programa que no sea sostenible en el tiempo no es garantía para que los campesinos dejen de cultivar. Ahora, en la medida de que los territorios entren en una transición de implementación y que se dé plenas garantías para una buena negociación jurídica con el ejército gaitanista, pues entonces también iríamos transitando a la legalidad. Hay dos puntos. Entonces, ¿usted está de acuerdo que sí entre gobierno, sí entre Estado, inclusive ayudar a hacer las vías para estos campesinos? A los municipios piloto que se vayan acordando, sí. Se comenzarían a hacer ahí. Y ahora otro punto que usted acaba de mencionar. Para que el ejército gaitanista entre a la legalidad, ¿cuál es el fin de ustedes como ejército gaitanista de Colombia? ¿Tienen un fin político o qué fin tienen ustedes? No, nosotros, el fin político de nosotros, pues no estamos interesados en curules, en el Senado. Eso quería preguntarle, así como de pronto otros grupos que tienen hoy en día, ya se les va a acabar, pero tienen sus curules, tienen una voz en el Senado, ¿ustedes buscan lo mismo? Nosotros estaríamos más que eso muy complacidos en que el Estado colombiano y el gobierno colombiano llegaran a los territorios a mejorar la calidad de vida de los habitantes, y que este proceso sirva para eso. Con eso quedamos más que complacidos nosotros con relación a lo político. Entonces, ¿me lo puede confirmar acá, frente a cámaras, que no tienen un propósito político de llegar al Senado como otros grupos armados? Ejército no. Ya si el pueblo determina alguna decisión con alguno de los miembros del ejército gaitanista, pues ya es el pueblo el que decide después de una transición a la vida civil. Pero nosotros no estamos interesados, nosotros solamente estamos interesados en una buena negociación que sea sostenible, una paz sostenible en el tiempo en los territorios. Jerónimo, hay un tema que quisiera preguntarle. En medios se han conocido los grupos armados que están creciendo a nivel nacional y Ejército Gaitanista parece como el principal que está creciendo a nivel nacional, sobre todo en hombres. Se sabe una cifra que estaba viendo que es más o menos 7.000 miembros en el Ejército Gaitanista. ¿Esa cifra es cierta? Bueno, en una entrevista que yo recuerde que hizo el comandante general del Estado Mayor Conjunto, nuestro comandante Javier, él reconoció 10.000 hombres en todo el ejército gaitanista. ¿Y al día de hoy? Bueno, no les sabría decir porque sí hemos crecido. Pero más o menos una cifra. No, pues, ¿No se puede? No le podría decir, pero sí es un poquito, creo que de pronto hemos crecido un poquito más. Cuando usted dice un poquito más, ¿son más de 14.000, más de 15.000? Algunos medios ya lo han dicho de que son 14.000. Los organismos de inteligencia han querido minimizar que somos 7.000, que somos 6.000, otros que 7.000, 6.000, 8.000. Algunos medios de comunicación y el gobierno tienen una cifra. Pero bueno, estoy acá sentado al frente de usted, usted debe 14.000. saber, más o menos. Habría que hacer un censo. ¿Pero pasamos los 15.000? De pronto es posible. Es posible.
Espero ese censo para tener la cifra. Para saber con certeza. Para saber y Sí. comparar. ¿Qué buscan ustedes con este proceso de paz? ¿Creen que la paz sí es posible? Sí, cuando haya voluntades tanto del gobierno y el pueblo, todo es posible. Nosotros estamos prestos y hemos alzado la voz y hemos alzado las manos pidiendo un espacio de paz desde principios de este gobierno y se desestimó hasta hace poco que nos dieron, o abrieron un espacio para sentarnos a dialogar y a tocar todos estos temas de estos procesos. Jerónimo, antes de iniciar la entrevista usted me dijo una frase que es totalmente cierta. La violencia genera más violencia. Pero desafortunadamente la guerra no es justa, la guerra no es como vemos muchas víctimas y dentro de ellos también están los miembros de la fuerza pública. Últimamente hemos visto a muchos miembros de la fuerza pública, incluidos policías, soldados, que han sido pues asesinados por lo que dicen ser acciones del ejército gaitanista. ¿Ustedes qué piensan de eso para poder llegar a la paz? ¿Se puede construir la paz haciendo actos como estos? A ver, toda confrontación tiene motivos. Y pues no sería bueno pensar de que a través de la violencia se pueda conseguir la paz. Imposible. Imposible. Pero sí han habido violaciones de parte y parte. Han habido violaciones. Y en ese orden de ideas, cuando han habido violaciones, lo que yo siempre hemos dicho, la violencia genera violencia. Y más cuando la violencia viene de parte de un gobierno de turno. Hemos visto que cuando fuerzas militares hacen un golpe fuerte hacia el ejército gaitanista, después ocurren temas como plan pistola. ¿Esto es por retaliación de los ataques en contra de ustedes? Yo no lo llamaría plan pistola, son confrontaciones que siempre se han dado con el ejército gaitanista en la medida de que se confrontan las fuerzas. No es que esté obedeciendo a determinada acción. Son acciones que dentro del orden de la guerra se dan y hay dos bandos confrontados. En este momento, pues no solamente dos bandos, sino otros terceros que están en confrontación, incluyendo el Estado. Entonces, la confrontación, hay un conflicto armado, hay que reconocer eso. Conflicto armado, el conflicto armado. Hay guerra y muerte de la Y hay guerra. Entonces, ¿qué se dice desde el Ejército Gaitanista de Colombia? Hay que desescalar el conflicto armado con espacios de unas negociaciones y una salida política al conflicto, una salida negociada. En ese caso, entonces, ¿ustedes están dispuestos a dejar también de asesinar o ir en contra de los miembros de la fuerza pública que vayan a ingresar a territorio para consolidar este proceso y este proyecto de paz? Totalmente de acuerdo, en el sentido de que el gobierno le ponga la voluntad. Nosotros también estamos prestos a que todos estos procesos con relación a temas de paz se den. Bueno, Jerónimo, y sin duda alguna, uno de los principales problemas que también tenemos en Colombia, y no se puede ocultar, es la deforestación, los problemas de medio ambiente, incluido deforestación por cultivos de coca y contaminación del medio ambiente por el mismo proceso de el procesamiento de pasta base de coca y la minería ilegal que contamina los ríos. ¿Ustedes qué proponen
en un proceso de paz para que no continúe este daño al medio ambiente? Bueno, ese es un tema que se trató también en el documento firmado en la ciudad de Doha, el tema de medio ambiente. También se creará en los municipios pilotos que se vayan dando y vayan entrando como en ese pilotaje de negociación. Entrar también a revisar quién tiene la responsabilidad del daño ambiental. Ahora, el ejército gaitanista ha trabajado en la defensa y en la protección del medio ambiente. Inclusive algunas orientaciones a las comunidades donde no usar la cacería como comercio, la protección de las vedas en cuanto a la pesca, también en cuanto a la pesca con explosivos, el cuidado de las cuencas hidrográficas y lo que le decía en algún momento, en aprovechar esos terrenos que están a las orillas de las quebradas, ríos y cañadas para que la vegetación crezca y se conserve el agua. La restricción en la tala de los árboles a los campesinos, o restricción no, yo diría que orientación para que no talen más de 2 hectáreas y en rastrojos de menos de 5 años. ¿Por qué? Porque queremos de que el medio ambiente sea protegido para las nuevas generaciones, para nuestros hijos y nuestros nietos. Ese es el futuro de la vida, el agua. Muy bien, es un tema muy importante y bueno, para concluir, ¿ustedes como Ejército Gaitanista de Colombia son conscientes que las economías ilícitas como la coca, la minería ilegal o lo que sucede está generando una violencia innecesaria en Colombia? Yo creo que ese es uno de los propósitos más claros. ¿Pero es consciente de eso? Somos tan conscientes de que también somos claros en que hay que abrir espacios de negociación, espacios de un proceso de paz incluyente, un desescalamiento del conflicto, para que todos estos procesos y todas estas implicaciones en el medio ambiente, en la violencia, puedan llegar a un fin con una paz duradera para los colombianos. ¿Usted sinceramente cree que Colombia, que ha vivido más o menos unos 50 años de guerra, que posiblemente usted y yo, desde que nacimos, hemos visto violencia y guerra en Colombia, podamos en algún momento llegar a tener paz? Hay que mirarlo desde el optimismo y desde la fe en que todos estos procesos se puedan dar. Cada día Colombia se va dando de cuenta de la realidad y todos los días Colombia quiere y anhela la paz. Bueno, Jerónimo, estamos acercándonos en épocas electorales y en épocas electorales obviamente también cada candidato tiene diferentes propuestas. Algunos dicen que es necesario la paz a través de diálogos, otros dicen que la paz no se puede llegar si no es combatiendo y eliminando y exterminando al grupo armado ilegal. ¿Usted qué opina de eso? Tanto de un pensamiento de hablar de paz como un pensamiento de entrar a acabarlos a la fuerza. Bueno, eso ha sido un concepto que han tenido los politiqueros, para recaudar votos. Llevamos 70 años en ese trasfondo. Entonces, decir de que la violencia va a acabar con el conflicto armado, no. En Colombia hay que buscar alternativas de diálogo y de una salida política al conflicto armado, espacios de reconciliación, espacios de justicias transicionales,
de manera que se puedan esclarecer todos los procesos jurídicos. También porque estos candidatos que incitan a la guerra lo hacen más pensando en sus propios intereses, más que pensando en Colombia como nación. Ustedes, para firmar un acuerdo de paz, ¿qué exigen al Estado, qué exigen al gobierno? Porque algo que también los colombianos hemos sufrido y hemos visto es un tema de impunidad. Creo que son muchos los colombianos que están cansados de la impunidad por ver la impunidad de procesos anteriores de paz, en donde muchos de los cabecillas que crearon tanto dolor no pagaron por lo que hicieron. ¿Ustedes cómo piensan apoyar a la comunidad en un proceso de paz y que no exista de pronto esa impunidad que muchos colombianos sienten que pueden revivir con un proceso como este? Por eso yo se lo decía ahora, en la pregunta anterior, de que hay que abrir espacios de reconciliación. Uh-huh. Hay que también, si bien es cierto, nosotros hemos dicho que en las negociaciones vamos a hacer una negociación de cara al pueblo, uh-huh, y de que el pueblo debe estar allí para la implementación de todos sus programas de gobierno y todo eso, y que también esté dispuesto también a recibir nuestras verdades en todos los procesos jurídicos. También hay que hacer un alto para desescalar el conflicto y decirle también y ponerle las manos todos en el corazón y abrirle espacio a la reconciliación nacional. ¿Se necesita? Porque es de la única manera que se sanan las heridas. ¿A ustedes no les da una preocupación que al firmar este proceso de paz otros grupos vuelvan a llegar a los territorios? Por eso la negociación seria tiene que hacerse no con el gobierno de turno, sino con el Estado. Para que el Estado, desde el propio Estado, sea política del Estado, la implementación antes de la desmovilización y la seguridad total y las garantías de que el territorio va a quedar en manos del Estado y que las políticas de seguridad del Estado van a ser implementadas en esos territorios de manera de que no vuelva la violencia a esos territorios. Listo, Jerónimo, muchísimas gracias. Creo que hemos hablado de todo un poco. Gracias por abrir este espacio, gracias por la honestidad y gracias por darnos el tiempo, después de tanto tiempo, de hablarle a los colombianos sobre Muchas gracias a usted. Gracias.